¿Es posible llegar a la existencia de Dios a través de la razón? ¿Es la creencia la única forma de acceso a lo que conocemos por Dios? ¿O quizá la creencia es lo que elegimos porque es la forma más fácil de acceder a Dios? Pero a través de la razón, ¿es posible llegar realmente? Aristóteles, 4 siglos antes de Cristo, ya descubrió una forma bastante espectacular de acceder a lo que conocemos por Dios. Aristóteles no formó ninguna secta alrededor del concepto de Dios, sino que simplemente, tras utilizar la lógica y la racionalidad, llegó al concepto de Dios. Sus estudios se basan en el estudio del movimiento. Intenta analizar cómo una cosa pasa a ser otra cosa, analizando las consecuencias del movimiento. En conceptos contemporáneos lo que se daría es el análisis del concepto de causa y de efecto. Es decir, si yo, por ejemplo, ahora cojo una piedra y la lanzo, yo sería la causa de que la piedra vuele y el efecto sería que la piedra caiga en algún sitio, por efecto de la gravedad. Y así es como comienza su argumentación, ya que todo lo que es movido tiene que ser movido por algo. Pero si todo lo que necesita ser movido es movido por algo, si vamos estudiando las causas una tras otra, tenemos que llegar a un principio de las causas restantes. Por lo tanto, eso es lo que sería el concepto de Dios. Pero antes de llegar a eso hay que analizar completamente los argumentos que da Aristóteles, que son bastante interesantes. Primeramente lo que hace es una clasificación de los movimientos, diciendo que el primero es el local, el segundo el cuantitativo y el tercero el cualitativo. En concreto, el movimiento que más nos interesa es el movimiento local, es decir, que ocurre cuando te desplazas de posición. Entonces, lo que es movido necesita ser una de las dos cosas, o movido por sí mismo o movido por otra cosa. En el caso de que sea movido por sí mismo, coincidirán el moviente y el movido. Y esta es una de las primeras intuiciones que nos dan a conocer cómo podría ser la naturaleza de ese Dios, de ese primer motor inmóvil, que así es como se llama su teoría. Hay que tener en cuenta que lo que estamos analizando es unos pasajes pertenecientes a la física, que es el nombre que tiene una de las obras de Aristóteles. Posteriormente veremos los argumentos en la metafísica. Pero entonces, ¿cuál es la definición que tiene de movimiento? Me refiero al movimiento en general. Aristóteles siempre es entendido por su teoría de la potencia y el acto, que explica el movimiento. Yo actualmente soy Bruno. En mi potencia estar el ser mayor, el ser una persona mayor, ser una persona anciana. Cuando pasen varios años, pues mi potencia se volverá actual. Eso es lo que explica el movimiento. La definición exacta que promueve Aristóteles es la siguiente: es la actualidad de lo movible en tanto que movible. Pero el movimiento no es una definición, no es un concepto completo, porque necesita del concepto del tiempo. Tiempo y movimiento van necesariamente unidos, porque cuando algo empieza a moverse es que puede cambiar tanto de localidad, de cualidad o de cantidad, por lo que necesita que el tiempo sea algo que establezca un antes y un después. Lo que propone Aristóteles para explicar el movimiento es que el tiempo deba ser eterno, y si el tiempo es eterno, también el movimiento debe serlo. Porque ¿cómo podría haber un antes y un después si no existiese el tiempo? Y si el tiempo y el movimiento van necesariamente unidos, los dos deben de haber existido desde siempre. Aristóteles nos empieza a introducir aquí un escenario donde todo parece ser eterno y circular, en vez de un pensamiento y una estructura lineal, donde hay un principio y donde hay un fin. Aristóteles en la física maneja un concepto de naturaleza donde explica que la naturaleza es la causa del orden de la realidad, la causa del orden de las cosas. Pero Aristóteles, para hacerlo todo un poco más interesante, empieza a pensar cuáles son las posibles objeciones a sus argumentaciones y propone 3 distintas. La primera objeción se resume en que ningún cambio es eterno. La respuesta que da a esta objeción es que es verdad que no siempre el movimiento puede ser uno y el mismo, pero la verdad es que no hay nada que impida que un movimiento pueda ser continuo y eterno. La segunda objeción que se plantea es: no, o todas las cosas están en movimiento o todas las cosas están en reposo. A lo que responde muy inteligentemente
y para nosotros es muy simple, pues algo estará en movimiento dependiendo si lo que mueve está presente o no en él. Si lo que mueve está presente en lo movido. La tercera objeción que se plantea es que los seres animados, como por ejemplo los animales, pues en realidad pueden darse automovimiento, es decir, que deciden dónde ir y cómo moverse y hacia dónde ir. La respuesta que da es que, como buen analítico de los animales, del movimiento de los animales y toda la clasificación de animales que estudió, pues se dio cuenta de que en realidad sí, el movimiento se puede producir localmente en el animal, pero lo que realmente hace que se pueda mover es que sus latidos de corazón sigan manteniendo esa vida animal, por ejemplo. Es decir, que no se está dando automovimiento, no se está dando autoimposición de vida, sino que gracias a que tiene unos órganos, pues puede mantener esa vida. Entonces, esa autoimposición de movimiento no puede ser dada por ellos mismos. Entonces, a la conclusión que llega es que hay objetos o hay cosas que están inmóviles, otras que están en movimiento y otras que participan de ambos estados. La cosa es que, en principio, cuando observamos la realidad, observamos que siempre hay algo que mueve a otro algo. Por lo tanto, debe haber una causa y un efecto según entendemos. Si accedemos a la causa, la de la causa, de la causa, llegaríamos a una serie infinita, por lo que no podemos ir a lo que se denomina ad infinitum, porque sería un sinsentido. Debe haber una causa que sea la primera, donde lo moviente y lo movido coincidan, ya que en la cadena causal que veníamos examinando de la realidad siempre existen la diferencia entre lo moviente y lo movido. Siempre hay algo que mueve a otro algo. Por lo que podemos desglosar tres elementos de la serie, donde hay lo moviente, lo movido y en el medio lo que utiliza el moviente para mover a lo movido, o aquello mediante lo cual el moviente mueve. Entonces, si todo lo que produce movimiento debe ser producido por otro, pues deberemos de llegar a esa cadena causal que nos llevaría a la primera causa. Entonces llegamos a la contradicción de, si llegamos a esa causa primera, lo que mueve primero, lo que es la causa de las demás, debe o moverse por otro o moverse por sí mismo. Pero esa causa primera, eso que se esconde detrás del concepto de Dios, sería, si produce movimiento, algo que sería llamado el moviente, por lo que produce movimiento. Entonces, siguiendo la teoría de la potencia y el acto de Aristóteles, debe ser acto y no puede ser potencia, porque si fuese potencia, cabría en sí la posibilidad del movimiento sobre sí mismo. Entonces, lo que deberíamos de entender es que está en acto, produciendo ese movimiento. Pero la conclusión a la que llega es que realmente ese primer motor, esa primera causa, debe ser inmóvil, porque independientemente de si se puede dar el movimiento a sí mismo o si es inmóvil de por sí, debe ser necesariamente inmóvil. Así llega a definir lo que llama el primer motor inmóvil, que tiene 4 características: inmóvil, eterno, continuo y uno. Eterno, ya sabíamos que decíamos que el movimiento y el tiempo deben ser necesarios y siempre deben haber existido si queremos entender un antes y un después a través de esa línea causal de los movimientos normales cuando no coinciden lo moviente con lo movido. Además, no puede ser discontinuo, sino que debe ser continuo, siempre siendo en ese estado de acto. Y debe ser uno porque simplemente coinciden lo moviente con lo movido. Entonces es inmóvil porque nadie le ejerce un movimiento externo, sino que siempre es uno y el mismo porque se autoimpone el movimiento. ¿Cuál de estos movimientos será el primer movimiento que ejerce ese motor inmóvil, lo que llamaríamos Dios? Pues simplemente debe ser un movimiento local, porque el movimiento local es el único que puede ser autoimpuesto, como poníamos en el ejemplo de los animales en la tercera objeción. Es decir, en los cambios cuantitativos o cualitativos se está cambiando de alguna manera algunas de las afecciones de esas sustancias. Si tenemos en cuenta que el movimiento local es un movimiento simplemente de posición,
necesariamente debe ser ese el primer movimiento que ejerce ese motor inmóvil. Es espectacular cómo Aristóteles incluso define cuál es el primer tipo de movimiento. Entonces, ese movimiento local, ¿cómo es ejercido? ¿En qué forma está? En general, la idea es que es un movimiento que no tiene un principio y que no tiene un final. Un movimiento lineal significa que tiene un comienzo y que tiene un final, donde en ese principio estaría en acto y cuando llega a ese siguiente punto, al punto final de la recta, pues se convertiría en otra cosa, es decir, estaría en otro punto, por lo que sería que actualiza su potencia, es decir, que hay un movimiento efectivo, lo que significa que el movimiento del primer motor inmóvil debe ser un movimiento circular, donde no hay un principio concreto y donde no hay un final decidido. Es decir, no hay un movimiento de una cosa a otra, sino que hay un movimiento local, donde la cosa sigue siendo lo mismo, pero va cambiando de posición. ¿Y por qué el movimiento debe ser circular? Porque es la única posibilidad de que el movimiento sea eterno, ya que el movimiento lineal sería una disposición de diferentes tiempos, donde una cosa se mueve y donde una cosa cambia. Por lo tanto, el movimiento circular no cambia la sustancia, no cambia el ser exacto de una cosa, sino que sigue siendo la misma cosa, simplemente va cambiando de posición. Por eso, la justificación de que sea uno, continuo y eterno. Entonces, Aristóteles se da cuenta, y así entra en la metafísica, como aportando una argumentación distinta, solo puede haber dos posibilidades: que ese Dios, ese primer motor inmóvil, sea eterno y que por lo tanto siempre vaya actuando de la misma forma, con esos movimientos circulares, o que exista una especie de creacionismo. Es decir, si existe la generación y la corrupción, es decir, que algo nazca y que algo muera, pues necesariamente debe haber algo que vaya actuando de los dos modos distintos, es decir, que haya algo superior que sea capaz de controlar el nacimiento y la muerte. Pero aquí llegamos a algo extraordinario por parte de Aristóteles, y es que dice, entonces si algo actúa todo el rato, si es un movimiento circular que nunca se agota, que es eterno y es totalmente continuo, ese Dios, ¿en qué está actuando? ¿Cuál es el movimiento que ejerce? Y lo que dice es exactamente que es el pensamiento del pensamiento. Es decir, que en lo que se basa ese acto concreto de Dios es simplemente pensarse a sí mismo. Y esto lo ejemplifica de una forma bastante interesante. Las personas que son libres son las que se autoimponen leyes, son las que se autoimponen normas para llegar a los objetivos que quiere llegar. Desde una perspectiva del ser humano, el que fuese un esclavo sería alguien que sigue normas y que no se las autoimpone. Esa es la diferencia entre una persona libre y una persona esclava. Y lo que dice es que ese Dios, ese primer motor inmóvil, debe ser el que da las normas, porque es el que es la causa. Y la causa es la que pone orden necesariamente en el universo. Y es que, según Aristóteles, si no hubiese algo distinto de las realidades sensibles, es decir, lo que podemos captar a través de los sentidos, pues no habría orden, causa, ni nada parecido a lo que entendemos por ese concepto de Dios. Porque date cuenta, ¿no?, de que miras a tu alrededor y cómo puede ser algo tan perfecto como lo que llamamos naturaleza, que genere ciertos tipos de seres según una genética constituida a través de varios elementos coincidentes que generan lo que llamamos ser humano, que genera lo que llamamos animales y que genera en consecuencia lo que llamamos universo. Debe ser algo que sea consciente de sí mismo y consciente de la realidad en sí, por lo que ese motor inmóvil es una forma bastante interesante de acceder a lo que entendemos por Dios, sin caer en concepciones religiosas e interpretaciones que tienen que ver con otros objetivos y otras intenciones. Y Aristóteles, 4 siglos antes de que apareciese el cristianismo, llegó por sí mismo a través de la razón y de la lógica a argumentos que demuestran que puede existir algo que entendamos por Dios o como causa primera sin necesidad de seguir unos mandamientos de que un Dios se influencie y se integre en el ser humano como forma de ser humano, porque en realidad cualquier tipo de religión lo que pretende es humanizar a ese Dios,
Necesitamos humanizar a esos dioses en las religiones porque si no, no tendríamos esa capacidad para creer. Necesitamos personificar al Dios para ser creyentes en ese sentido. Pero la propuesta de Aristóteles es algo que va mucho más allá de la creencia. Va siguiendo argumentos racionales que pueden dar pie a pensar que eso realmente exista. Porque si analizamos el movimiento, las causas y los efectos, la causa de la causa, la causa de la causa, no puede llegar hasta un infinito, pero sí que podemos llegar a algo que tenga la capacidad de ser infinito. Lo importante es entender que realmente no existe ese Dios que da el castigo o la libertad, ¿no? No da el castigo o la salvación, sino que es un Dios independiente de el ser humano en cuanto a su ética, ya que lo deja ser libre según su voluntad. Eso puede ser acorde a ciertas religiones, como por ejemplo el cristianismo, pero realmente esa concepción de castigo o salvación es lo que le hace poner al ser humano en una tesitura de creer, ¿no? Porque si no crees, no te salvarás. Y es que esa es la concepción que atrapa a la religión, pero la concepción racional a la que llega Aristóteles no te pone en ninguna tesitura, sino que en realidad lo que te hace pensar es que cuál es el poder, cuánto poder tenemos como seres humanos de pensar y utilizar la racionalidad y utilizar los conceptos para llegar al concepto de Dios sin necesidad de caer en la tesitura de la salvación y el castigo. Así que espero que te haya gustado muchísimo este vídeo y nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.